Hay algunas cosas que los seres humanos no están destinados a saber, y es el deber jurado de la Fundación SCP descubrir y contener dicha información. Pero a veces, se descubre un conocimiento que sacude a la Fundación hasta su núcleo. Un hallazgo similar sucedió el 28 de abril, 2016. Esa noche, SCP-2935 se reveló al personal de la Fundación. Hasta el día de hoy, la naturaleza exacta de SCP-2935 sigue siendo un misterio que ni las mentes más brillantes de la Fundación pueden comprender del todo. Todo lo que sabemos sobre SCP-2935 hoy proviene de 3 misiones condenadas al interior de la zona anómala. Esta es la historia de esas infames expediciones. La pesadilla inició cerca de las 5 de la mañana cuando el Sitio 80 y uno de la Fundación SCP en Bloomingdale, Indiana, captó una señal de radio distorsionada. El equipo de comunicaciones del lugar rastreó una señal extraña hasta Joppa, Indiana, cerca de la Interestatal 70. Como es la política de la Fundación, se envió un equipo de agentes de campo a la ubicación para determinar con qué estaban lidiando. Sin embargo, en lugar de encontrar algo que pudiera producir lógicamente tal señal, descubrieron un cementerio abandonado hace mucho tiempo. La muerte más reciente en cualquiera de las tumbas se registró como hace más de 100 años, allá por 1908. En una investigación más profunda, la Fundación descubrió una entrada de cueva de piedra caliza, no mapeada debajo del cementerio. Al enviar un dron a las profundidades, este pareció salir rápidamente por el otro lado, pero algo no encajaba. La zona que el dron observaba parecía coincidir con el paisaje desde donde entró, pero ahora se veía de algún modo más gris. No tenía el color de vida del lugar del que venía. La hierba estaba muerta. No había árboles, ni arbustos, ni animales, ni pájaros en el cielo. No observaban nuestro mundo, sino un reflejo extraño del mismo al otro lado de la cueva. En realidad, no era una cueva, sino un pasadizo interdimensional. Era SCP-2935. Justo entonces pudieron descifrar la transmisión distorsionada que habían estado recibiendo. Decía lo siguiente: esta es una transmisión de emergencia automatizada de la Fundación SCP y de su gobierno nacional. Uno o más de nuestros sitios están experimentando una falla de comunicación, posiblemente por una violación de contención de magnitud desconocida. Se ordena a la ciudadanía permanecer en casa mientras los equipos de contención aseguran la brecha. Este mensaje se transmitirá desde el 20 de abril. 2016, repitiéndose continuamente durante 8 días seguidos hasta cortarse y comenzar de nuevo. La fuente del mensaje: Sitio 81, pero no este Sitio 81. La Fundación SCP recibía una señal de socorro de emergencia de sí misma en otra dimensión. Un evento extraño nunca antes experimentado por la Fundación. Los agentes de campo, aterrados por las implicaciones de lo escuchado, contactaron al Sitio 81 y al comando solicitando unidades adicionales. La Fundación quería comprender rápidamente la anomalía debido a la posible amenaza que podría representar, por lo que enviaron a la Fuerza Operativa Móvil Epsilon 13 Destino Manifiesto para realizar la primera de 3 misiones tripuladas al centro de la zona anómala. La primera misión exploratoria en SCP-2935 fue nombrada Gauntlet y consistió en un equipo de 4 hombres con trajes de protección completos y enlaces directos de video y audio con el comando de la misión. El equipo fue liderado por un agente de campo conocido solo como Agente Juno. Sus subordinados eran los agentes Kyle, Devon y Underwood. Su directiva era recolectar muestras e inspeccionar el área alrededor del punto de inserción, la otra boca de la cueva de SCP-2935. La misión duró cerca de 1 hora, pero lo que presenciaron los marcaría de por vida. Después de caminar 15 minutos por la cueva, Destino Manifiesto llegó a la dimensión espejo, donde el silencio inquietante de un lugar idéntico pero tan diferente a su dimensión de origen los impactó. La primera observación que hicieron fue la ausencia total de toda vegetación viva. Árboles, césped, malezas, todo estaba muerto. Por órdenes de sus superiores en la dimensión original, a la que nos referiremos a partir de ahora como Dimensión Prime, Destino Manifiesto se adentró más en la dimensión espejo de SCP-2935. Viajaron 2 kilómetros sin detectar una sola señal de vida vegetal o animal, ni siquiera insectos. Finalmente, se encontraron con una granja con 2 coches aparcados fuera. Con autorización, Destino Manifiesto irrumpió en la casa y se adentró. El agente Kyle confirmó que aún había energía en el edificio, ya que la iluminación funcionaba correctamente. Pero hicieron un descubrimiento aterrador en el comedor de la casa. 3 cuerpos, 2 mujeres y un hombre, yacían sentados en la mesa. Un cuarto cadáver de un niño yacía en el suelo cercano. Como si la muerte de una aparente familia completa no fuera suficientemente terrible, el equipo de Destino Manifiesto notó otros detalles alarmantes. Los cuerpos no mostraban signos de descomposición ni causa evidente de muerte. La última cena familiar todavía estaba servida: pollo, puré de papas y ejotes.
Aunque la comida parecía fría y rancia, no mostraba señales de podredumbre. El equipo halló un periódico del 19 de abril, 2016, sugiriendo que la familia pudo haber fallecido 8 días antes del hallazgo. En la dimensión Prime, la descomposición estaría muy avanzada, pero aquí ni siquiera había olor. En cambio, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Solicitó que Destino Manifesto recolectara muestras de la comida, cabello, piel y fluidos de los cadáveres para un estudio más detallado. También se tomaron pequeños dispositivos electrónicos como smartphones de los cuerpos. El agente Devon encendió la televisión en la sala y descubrió que, aunque la mayoría de las estaciones emitían señales de prueba, el canal de compras seguía en vivo. La transmisión estaba en vivo con ambos presentadores sentados frente a las cámaras, muertos, pero perfectamente conservados. La fecha en la pantalla era 28 de abril, 2016, sugiriendo que los tiempos de la dimensión Prime y la dimensión espejo eran iguales. Todo parecía igual. La única diferencia entre las dos dimensiones era que algún evento apocalíptico misterioso había ocurrido en los últimos 8 días en la dimensión espejo de SCP-2935. Pero exactamente qué había sucedido, o cómo, seguía siendo un misterio. Cuando Destino Manifesto salió de la granja, nuevamente notaron la ausencia total de señales de vida en los alrededores. En este momento, el equipo volvió al punto de inserción de SCP-2935, pero se les ordenó permanecer en la dimensión espejo, mientras unidades adicionales se les unían en el interior. Destino Manifesto creció a 16 miembros, con la notable incorporación del agente Roy como el nuevo oficial de campo al mando. El equipo se dividió en 2 grupos de 8, y el agente Roy y sus hombres infiltraron el sitio 80 y uno de la dimensión espejo, mientras el destacamento del agente Juno intentaba acceder a los servidores de almacenamiento profundo fuera del sitio de la base. La segunda expedición, llamada Overland, llevó a los agentes de la Fundación a adentrarse más en el aterrador misterio de SCP-2935. El destacamento de Roy accedió fácilmente al sitio. Aparentemente había pocos vehículos en la vía durante el enigmático suceso de extinción. A lo lejos, el fuego aún humeaba en los restos de aviones que parecían haber caído del cielo. El agente Roy y su equipo, como todo el personal de la Fundación SCP, tenían rastreadores de signos vitales. Asumieron que la señal de socorro que inició todo fue activada por la muerte simultánea de todos los miembros de la Fundación en el universo espejo. Ya dentro del sitio 80, notaron que probablemente la suposición era acertada. Al recorrer el ala administrativa, encontraron los cuerpos intactos de quienes sabían que estaban en la dimensión Prime, personas que seguramente seguían vivas en su universo. Las muestras de los cadáveres que la Fundación analizaría posteriormente confirmaron el motivo de la perfecta conservación de los cuerpos. Los cadáveres experimentaron una muerte súbita y total a nivel celular. Incluso las bacterias que normalmente participan en la descomposición murieron con ellos. En SCP-2935, la muerte fue total y absoluta, en todos los tipos de formas de vida. Mientras el equipo del agente Roy se adentraba más en el sitio 81, descubrieron algo inquietante: sus propios cadáveres, en los mismos lugares donde habían estado en el sitio 81 de la dimensión Prime hace 8 días. Varios científicos destacados de la Fundación, incluyendo al renombrado Dr. Bright, fueron hallados muertos dentro de las instalaciones. El equipo del agente Roy inspeccionó las celdas de contención para ver el alcance del fenómeno inexplicado. Encontraron que todos los SCPs del universo espejo, incluyendo el SCP-2996, estaban muertos. En su desesperación por encontrar algún tipo de excepción al evento de extinción, el agente Roy reveló un secreto aterrador al resto de su equipo. El SCP-682, el lagarto inmortal y misántropo, y una de las criaturas más mortíferas conocidas por la Fundación SCP, estaba contenido en esta misma instalación justo debajo de ellos. ¿Podría estar relacionado con lo que ocurría aquí? Bajaron a la instalación de contención para descubrir una verdad aún más perturbadora. SCP-682, la anomalía inmortal, flotaba muerta en su tanque. La muerte no hizo excepciones en SCP-2935. El equipo del agente Roy se reunió con el equipo del agente Juno para enviar su investigación de vuelta a la dimensión Prime con drones automatizados. Los dos equipos se quedaron en la dimensión espejo para otra misión tripulada llamada 19. No tenían idea de que sería su última misión. Al descender más en la instalación, pasando por más SCPs muertos, hallaron una última pista. Según la actividad de los servidores de la Fundación, el evento ocurrió alrededor de las 3 en punto de la mañana. Durante su estancia en SCP-2935, Sitio 81, el equipo activó por accidente el arma nuclear del sitio, un sistema de seguridad que debía detonarse en caso de una emergencia por violación de contención. Debido a los protocolos de seguridad, cada miembro del equipo Destino Manifesto quedó encerrado y sellado dentro del sitio 81. Ellos y todo lo demás quedaron incinerados en la explosión nuclear. Nuevamente, el universo espejo dentro de SCP-2935 carecía de vida. Pero eso no es donde termina.
Cuando los drones automatizados regresaron de la cueva SCP-2935 a las operaciones de campo en la Dimensión Prime, estaban preparados para su propio descubrimiento aterrador. Ninguna imagen o información de SCP-2935 explicó cómo o por qué ocurrió el evento de extinción. Todos colapsaron sin vida simultáneamente. Todos estaban inconscientes y desprevenidos. La muerte arribó repentina y sigilosamente, sin perdonar a nadie. En la fundación de la Dimensión Prime, solo quedó un mensaje del agente Keller, uno de los agentes del Destino Manifiesto. Su último mensaje fue que no tenía respuesta. No creo que haya ninguna. Haré esto esperando solucionarlo. Debes encerrarlo aquí con nosotros. Lo siento. La fundación estaba confundida hasta que descubrieron un último registro de audio cifrado en los archivos recuperados del sitio 80 y uno del universo espejo. Era un mensaje de Keller, pero no del Keller del universo Prime. En este mensaje, Keller describió a la fundación en el universo espejo, recibiendo la misma transmisión distorsionada que ellos recibieron unos días antes de una cueva en Hopa. Cuando él y los demás fueron enviados al interior, descubrieron el mismo mundo post-extinción sin vida que ahora era tan familiar para el comando de la fundación. Pero había una diferencia clave. Esta no era la dimensión espejo que acababan de estudiar, sino una tercera dimensión completamente diferente. En sus inquietantes palabras finales, Keller de la dimensión espejo admite que lo que causó el evento en esa tercera dimensión, una entidad en esa dimensión espejo, Keller, creía que era el espectro de la muerte en sí, y lo había seguido de regreso a su mundo, y la historia se había repetido. SCP-2935 era el pasadizo a través del cual la muerte absoluta podía pasar de dimensión a dimensión, y nuestra dimensión era la siguiente en la fila. Las muertes de Destino Manifiesto pueden haber salvado nuestro universo entero, ya que cualquiera que volviera a pasar por la cueva tenía el potencial de traer consigo a la muerte misma. La Fundación siguió el consejo de Keller. La entrada a SCP-2935 fue sellada con concreto y es vigilada constantemente, pues la entidad que aguarda detrás de la barrera es imparable si logra atravesarla. Después de todo, ya los había matado a todos antes, o al menos a otra versión de ellos. ¿Qué es una dimensión más en la pila? Aunque ahora pueda parecer simplemente una losa de concreto bajo un cementerio abandonado, esta es la razón por la cual SCP-2935 podría ser el SCP más peligroso de todos.